El sol poniente pintaba vetas doradas a lo largo de los pisos de mármol pulido de la sala de estar modernista de la mansión Sullivan. Lawrence Sullivan se mantenía inmóvil, su alta figura reflejada en el mismo espejo donde su esposa Patricia se ajustaba el vestido. La tela roja se ceñía a sus curvas como una segunda piel, el escote descendía mucho más de lo que cualquier esposa corporativa respetable llevaría a un anuncio de fusión. Lawrence la observaba con la misma precisión analítica que lo había convertido en uno de los directores ejecutivos más formidables de Silicon Valley. A los 45, aún mantenía una figura imponente con su traje de color carbón a medida. Años de entrenamiento en artes marciales y una disciplina férrea de ejercicios lo habían mantenido en forma, mientras que construir Sullivan Technologies, un imperio de ciberseguridad, había afilado su mente en un arma más aguda que cualquier hoja. «¿Sabes lo importante que es esta noche?», dijo, su voz profunda portando la tranquila autoridad que se había vuelto su sello. «El anuncio de la fusión requiere cierto nivel de profesionalismo. Ese vestido envía el mensaje equivocado». Los dedos de Patricia se demoraron sobre la tela, alisándola sobre sus caderas con una lentitud deliberada. «Siempre se trata de tu imagen, ¿verdad, Lawrence?». Tomó su lápiz labial, aplicando otra capa de carmín. «Dios no quiera que quiera sentirme hermosa por una vez. No todo gira en torno a Sullivan Technologies». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como gas venenoso, desencadenando algo en la mente de Lawrence. Como CEO de la principal firma de ciberseguridad del mundo, había construido su carrera detectando patrones, la más mínima anomalía podía indicar una brecha en el sistema. Últimamente, las anomalías en su vida personal se habían estado acumulando, ausencias inexplicadas que se extendían más allá de su duración prevista, llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando él entraba a una habitación, sesiones de entrenamiento personal que siempre parecían extenderse. Cargos en la tarjeta de crédito de hoteles en la misma ciudad donde vivían, joyas nuevas que ella afirmaba haber tenido por años. En lugar de responder a su pulla, Lawrence revisó su teléfono. Un mensaje de Chris Perr, su jefe de seguridad, confirmó lo que necesitaba saber: su equipo privado estaba posicionado. Había contratado a Chris hacía 8 años, reconociendo en el exoperador de fuerzas especiales la misma eficiencia implacable que valoraba en sí mismo. Donde Lawrence era acero sutil, Chris era hierro en bruto, efectivo, inquebrantable y absolutamente leal. «Necesito atender algunos asuntos en la oficina antes de la gala», dijo Lawrence, ajustándose los gemelos de platino, un regalo del 5º aniversario de Patricia que ahora sentía como un marcador de burla. «Te veré allí». Patricia apenas lo reconoció, demasiado ocupada con sus preparativos. Su indiferencia era algo nuevo, o quizá él solo ahora se permitía verla. Al salir de la habitación, activó una línea segura hacia Chris. «Comienza el protocolo 7», ordenó. «Vigilancia completa, sin limitaciones. Quiero ojos y oídos en todo». «Señor», la voz de Chris mostraba una nota de preocupación, «ese nivel de vigilancia es sin precedentes. Los recursos necesarios». «Hazlo. Tienes autorización completa». «Y Chris, esto queda entre nosotros». Lawrence descendió la escalera curva de su hogar, pasando frente a los retratos familiares que ahora le parecían elaborados decorados en una obra teatral. Había construido esta vida sobre cimientos de integridad y valores familiares. Sullivan Technologies no era simplemente otra empresa tecnológica, era un legado que pensaba transmitir a sus hijos. Ahora, observando a su esposa prepararse para lo que ella creía una simple gala corporativa, sentía el suelo moverse bajo sus pies. Sutas lo esperaba en la calzada circular, su superficie negra reflejando la puesta de sol como obsidiana. Al deslizarse tras el volante, otro mensaje de Chris iluminó el teléfono seguro. «Vigilancia inicial activa. Necesita ver esto». La sede central de Sullivan Technologies dominaba el horizonte de San Francisco, su estructura de acero y cristal un testimonio de la visión de Lawrence. Pero esa noche él pasó de largo el piso ejecutivo hacia una sala segura 3 niveles bajo tierra. Allí, rodeado de monitores que mostraban múltiples transmisiones de cámara, Lawrence contempló la calculada actuación de su esposa en la gala. Patricia había hecho su entrada hacía 20 minutos, el vestido rojo atrayendo exactamente la atención que ella pretendía.
Inmediatamente se había dirigido hacia Herman Black, el supuesto mejor amigo de Lawrence y director de operaciones, Co. A través de cámaras de alta resolución y micrófonos direccionales, Lawrence observó su interacción con creciente frialdad. ¿Viene seguido por aquí, extraño? La voz de Patricia llegaba nítida mientras se acercaba a Herman en el bar, su mano rozando el brazo de él con un gesto demasiado familiar para resultar cómodo. Los dedos de Herman recorrieron su cintura, ocultos de la multitud por la posición del bar. Estás jugando un juego peligroso esta noche, Pat. Ese vestido. Lawrence todavía no sospecha nada, susurró ella, inclinándose lo suficiente para que sus labios casi rozaran la oreja de Herman. Las empresas fantasma están en su lugar. Una vez que la fusión se concrete la próxima semana, todo cambia. Las cuentas están preparadas. La voz de Herman contenía iguales medidas de lujuria y codicia. Todo está listo. Sandy confirmó las últimas transferencias ayer. Es perfecto. Lawrence está tan ocupado protegiendo la empresa de amenazas externas que nunca pensó mirar dentro de su propia casa. Los dedos de Lawrence se tensaron sobre el escritorio mientras Cress entraba con una tableta. El rostro del exoperador era sombrío. Señor, nuestro equipo ha descubierto algo más grande que una aventura. Necesita ver esto. La evidencia se desplegó en múltiples pantallas, cada revelación más dañina que la anterior. La fusión con la firma tecnológica de Jared Norton no era una oportunidad de expansión, era una trampa elaborada para vaciar Sullivan Technologies desde adentro. Patricia no solo se acostaba con Herman, era la figura central de una conspiración que incluía a Norton, a Herman e incluso al propio hermano de Lawrence, Wo. Hay más, dijo Cress, mostrando otro conjunto de archivos. Los problemas recientes de comportamiento de su hija, las notas en declive, la rebeldía, la repentina hostilidad hacia usted. Encontramos evidencia de que la señora Sullivan ha estado sabotando deliberadamente su relación con ambos hijos. Metraje de vigilancia aparecía en las pantallas, Patricia en conversación cuidadosa con las maestras de Mandy, sembrando dudas sobre el compromiso de Lawrence con su familia. Mensajes de texto mostraban cómo manipulaba situaciones, escenificando incidentes para abrir brechas entre padre e hijos. Incluso había llegado a interceptar y alterar mensajes entre Lawrence y su hijo Bill en la universidad. Muéstrenme todo, ordenó Lawrence, su voz cargada con la clase de calma mortal que precede a los huracanes. Cada detalle, cada jugador, cada ángulo. Durante la siguiente hora, fueron armando una conspiración que se remontaba a años. Patricia no solo había traicionado su matrimonio, había orquestado una infiltración completa de su vida. Las cámaras continuaban mostrando la gala, donde ella reía y bailaba, celebrando lo que creía su victoria inminente. La noche se extendió hasta la madrugada mientras Lawrence profundizaba en servidores encriptados y cuentas ocultas. Cada descubrimiento era otra traición cristalizada en datos, otra grieta en la base de confianza sobre la que había edificado su vida. Su hermano Bo había estado ejecutando proyectos fantasma a través del departamento de I&D, desviando millones mediante iniciativas de investigación falsas. La pista del dinero conducía a cuentas offshore cuidadosamente ocultas, pero no invisibles para alguien con los recursos de Lawrence. La traición de Herman iba más allá de la aventura, había estado vendiendo secretos de la empresa a competidores, utilizando las ganancias para financiar un estilo de vida lujoso que incluía viajes regulares con Patricia a villas privadas en el Mediterráneo. Su relación no era un desarrollo reciente, los registros bancarios mostraban cuentas compartidas que databan de 3 años. El rol de Patricia era quizá el más insidioso. Había reunido metódicamente información comprometedora sobre miembros de la Junta, construyendo un portafolio de chantaje que le habría dado el control de la empresa después del ascenso planeado de Lawrence. Había usado su posición como esposa para acceder a información, entablar relaciones, sembrar dudas sobre el liderazgo de su marido. Pero Sandy, su cuñada, fue la mayor sorpresa. Había construido una compañía sombra completa basada en patentes robadas a Sullivan Technologies, preparando el lanzamiento de productos competidores en el momento en que Lawrence fuera removido del poder. Señor, dijo Cress, regresando con otro conjunto de archivos. Confirmamos la cronología.
El vestido de esta noche no era solo inapropiado, están celebrando. El anuncio de la fusión debía ser el principio de su fin. Creen que han ganado. Lawrence se puso de pie, dirigiéndose a la ventana que dominaba la ciudad dormida. En el reflejo veía los monitores detrás de él, Patricia y Herman compartiendo otro momento íntimo, su hermano saludando inversores, Sandy observándolo todo con ojos satisfechos. Activa el protocolo 0, dijo, su voz impregnada de absoluta determinación. Crest no se molestó en ocultar su preocupación. Señor, el protocolo 0. El daño colateral será extenso. Reputaciones personales, carreras, familias. Ellos escogieron su destino cuando atacaron a mis hijos. Lawrence giró el rostro, iluminado por las luces de la ciudad y el resplandor de los monitores. No solo intentaron robar mi empresa, intentaron robar mi legado. Ejecuta el protocolo Z ahora. A través de las cámaras todavía podía ver a Patricia riendo con Herman, sus manos tocándose bajo las mesas, su confianza completa. No tenían idea de que Lawrence Sullivan no solo se preparaba para ataques cibernéticos, se preparaba para todo. La primera fase del protocolo 0 comenzó a la medianoche, una cascada de cierres encriptados sobre los datos de la compañía, transferencias fantasma de cuentas y la activación silenciosa de cláusulas contractuales ocultas que atraparían millones en limbos legales. Para cuando Patricia bailaba con Herman su canción de victoria, Lawrence ya había tomado el control de todas las empresas fantasma que ellos crearon. Su asistente más confiable, Brooke, trabajaba en silencio en una oficina adyacente, reuniendo evidencias y asegurando el futuro de sus hijos. Mandy, en casa de una amiga, ya había sido contactada y protegida. Las cuentas universitarias de Bill se habían transferido a un fideicomiso seguro, más allá del alcance de Patricia. Lawrence observó cómo las piezas finales encajaban, recordando las palabras de Patricia de antes. Quizá quiero sentirme hermosa por una vez. Nunca le había parecido más horrenda que ahora, colgada del brazo de Herman, maquinando su destrucción. El vestido rojo, que pretendía ser el emblema de su triunfo, se convertiría en el símbolo de su caída. El alba se acercaba mientras Lawrence hacía sus preparativos finales. Mientras Patricia celebraba su imaginaria victoria, los papeles de divorcio llegaban a su hogar junto con las evidencias de sus crímenes, distribuidas cuidadosamente a miembros electos de la Junta. Lawrence Sullivan, el hombre que ella pensó haber engañado, desaparecería. Carol Lawrence Sullivan, el hombre que había construido un imperio al ver patrones que otros pasaban por alto, estaría muy vivo y muy enojado. La noche de la gala no sería recordada como el inicio de la caída de Lawrence Sullivan. En cambio, marcaría el comienzo de la venganza más meticulosamente planeada en la historia de Silicon Valley. La música de la gala pulsaba a través del gran salón del St. Regis mientras el plan de Lawrence se desarrollaba con precisión mecánica. En la sala segura de servidores del edificio, su equipo de expertos en ciberseguridad ejecutaba protocolos complejos que sellarían el destino de los conspiradores. Líneas de código desfilaban por las pantallas mientras los datos de la empresa eran sometidos a encriptación de grado militar y algoritmos cuidadosamente diseñados comenzaban a transferir millones a cuentas fantasma. A través de las transmisiones de vigilancia, Lawrence observaba a Patricia girando en brazos de Herman, su vestido rojo un manchón de sangre contra el piso de mármol blanco. Ninguno de los dos notó cuando sus teléfonos perdieron señal brevemente, el momento en que su acceso a las cuentas de las empresas fantasma se cortó permanentemente. Señor, la fase 1 está completa, informó su especialista en TI principal. Todas las cuentas offshore han sido redirigidas. Los protocolos fantasma están activos. Lawrence asintió, su rostro iluminado por el brillo azulado de los monitores. Activen las cláusulas contractuales. Brooke, su asistente ejecutiva desde hacía 8 años, trabajaba metódicamente en su estación. Llevaba meses reuniendo evidencia, habiendo notado discrepancias en las actas de las reuniones de la Junta y patrones irregulares en las comunicaciones internas. Ahora se aseguraba de que cada pieza de documentación estuviera debidamente asegurada y respaldada en servidores a los que solo Lawrence podía acceder. Señor Sullivan, dijo Brooke, mirando su pantalla. Mandy está a salvo. El equipo de seguridad confirmó que ha decidido irse con usted.
Está muy enojada por lo que hizo su madre. Una breve ráfaga de emoción cruzó el rostro de Lawrence, la única que había mostrado en toda la noche. Su hija había heredado su mente analítica, una vez presentada con la evidencia de la manipulación de Patricia, los mensajes alterados, los conflictos fingidos, el sabotaje deliberado de eventos padre-hija, tomó su decisión con fría claridad. ¿Y Bill? El fideicomiso está establecido y financiado, las cuentas de la universidad aseguradas, él está protegido, señor, aunque aún no sabe todo. Pensamos que era mejor esperar hasta después de sus exámenes finales. Lawrence se volvió hacia Cress, que estaba junto a la puerta. Comienza la fase 2. Mientras Patricia bailaba y reía, creyendo que celebraba su inminente triunfo, el equipo de Lawrence ejecutaba una serie de operaciones cronometradas con precisión. Todos los datos de la empresa se bloquearon tras nuevos protocolos de cifrado, millones en activos se transfirieron legalmente a través de canales predeterminados. Las cláusulas contractuales ocultas se activaron otorgando a Lawrence el control de las empresas fantasma, y los protocolos de emergencia de la Junta se iniciaron, concentrando temporalmente el poder en la posición del CEO. Los datos de vigilancia se aseguraron y se respaldaron en múltiples ubicaciones seguras. Cerca de la medianoche, mientras Patricia bebía champán con sus co-conspiradores, Lawrence había recuperado efectivamente el control de todos los activos que ellos creían haber robado. La ironía de su celebración no se le escapaba, brindaban por su propia destrucción. Se están entregando ahora los papeles de divorcio, confirmó Brooke, junto con paquetes de evidencia seleccionados a miembros específicos de la Junta. Lawrence se levantó, enderezándose la corbata. Distribuye los archivos restantes según lo planeado. Es hora. Antes de que amaneciera sobre San Francisco, Lawrence Sullivan, el hombre que creían haber superado, se desvaneció por completo. Su desaparición fue tan meticulosa como todo lo demás que hacía, sin rastro, sin pista, sin cabos sueltos. La vuelta a casa de Patricia sería su primer sabor de la nueva realidad. Encontraría todas las cuentas vacías o congeladas, papeles de divorcio detallando su infidelidad y conspiración, evidencia de sus crímenes en manos de miembros clave de la Junta, su acceso a los recursos de la empresa completamente revocado, su mundo cuidadosamente construido comenzando a resquebrajarse. Las primeras grietas aparecieron al amanecer. Herman Black estaba en su oficina privada mirando incrédulo la pantalla de su computadora. Todas las cuentas offshore vacías, años de fondos cuidadosamente ocultos desaparecidos. Su teléfono sonaba sin parar con alertas, acceso denegado, transferencia fallida, cuenta suspendida. ¿Qué demonios está pasando? Gruñó por teléfono, perdiendo toda pretensión de sofisticación. Arreglen esto. Pero no había nada que arreglar. El dinero no había sido robado, había sido recuperado legalmente a través de una red de contratos y cláusulas tan compleja que sus abogados ya tenían jaquecas. Al otro lado de la ciudad, O'Sullivan observaba a auditores federales entrar a su departamento. Llevaban cajas de documentos, registros detallados de cada proyecto fantasma, cada transacción fraudulenta, cada iniciativa de investigación falsa que había usado para malversar millones. Su intento de llamar a su cuñada Sandy fue directo al buzón de voz. Sandy tenía sus propios problemas, su compañía paralela, construida sobre patentes robadas a Sullivan Technologies, enfrentaba no solo litigios, sino aniquilación completa. Mandatos judiciales de cese y desista llovían a montones, su equipo técnico informaba que datos críticos simplemente habían desaparecido. Pero Jared Norton fue el primero en quebrarse. El experimentado ejecutivo tecnológico reconoció una causa perdida cuando la vio. Se acercó a los investigadores federales ofreciéndoles evidencia de la participación de Patricia en espionaje industrial a cambio de inmunidad. Su traición fue rápida, completa y egoísta, exactamente lo que Lawrence había predicho. La caída de Patricia fue particularmente espectacular. Sus amigas de la alta sociedad, que antes competían por su atención, ahora no devolvían sus llamadas. Claudia Martínez, asesora legal de Lawrence y pilar de la Sociedad de San Francisco, encabezó el éxodo social. Las mismas personas que habían admirado el vestido rojo de Patricia en la gala ahora susurraban sobre su desgracia en eventos benéficos.
No sé de qué me hablas, declaró públicamente Herman cuando le preguntaron sobre su relación. La señora Sullivan era simplemente la esposa de otro miembro de la junta. Estas acusaciones son ridículas. La había arrojado bajo las ruedas del autobús tan rápido que dejó marcas. Viéndolo negar su relación en televisión en vivo, Patricia finalmente entendió que había sido engañada, no por Lawrence, sino por sus propios co-conspiradores. El tiempo se convirtió en el arma más potente de Lawrence. Mientras sus enemigos esperaban una destrucción inmediata, él proporcionó algo mucho más devastador, una lenta y sistemática desmantelación de sus vidas. Como un maestro del ajedrez, había planeado jugadas que se desarrollarían durante años. La caída de Guo llegó primero. Durante 18 meses, los algoritmos de Lawrence orquestaron lo que parecían ser una serie de desafortunados desplomes de mercado, cada uno dirigido a las inversiones restantes de su hermano con precisión quirúrgica. Al final del segundo año, Guo Sullivan, antes un ejecutivo millonario, vendía su casa para cubrir gastos básicos. Es solo mala suerte, dijo Guo a su esposa, mirando otra notificación de llamada al margen. El mercado es volátil. Pero no era suerte, era Lawrence, operando a través de capas de sociedades pantalla y apodos, usando la propia codicia de Guo en su contra. Cada vez que Guo creía haber encontrado una inversión segura, manos invisibles cambiaban el mercado solo lo suficiente para destruirlo. La destrucción de Sandy tardó más, pero fue más completa. Su empresa resistió la primera oleada de demandas por patentes, pero luego empezaron a suceder cosas extrañas. Servidores críticos fallaban en momentos cruciales, clientes potenciales recibían pistas anónimas sobre vulnerabilidades de seguridad, ataques cibernéticos misteriosos exponían lo justo de su tecnología robada para asustar a los inversores. No hay nada que vincule estos incidentes, informó su equipo de seguridad. Es como si estuviéramos malditos. 3 años después, la empresa de Sandy colapsó bajo el peso de los litigios y los fallos técnicos. La lista negra de la industria fue la consecuencia natural. Nadie contrataría a una ejecutiva con su historial de incompetencia. La reputación de Herman murió por 1000 cortes. Evidencia de sus aventuras, no solo con Patricia sino con muchas otras, se filtraba a la prensa en un goteo constante. Cada revelación era más dañina que la anterior. Sus intentos de negarla solo lo hacían quedar peor, especialmente cuando aparecían videos con marcas de tiempo que probaban sus mentiras. Les aseguro que estas acusaciones son completamente falsas, decía, solo para que al día siguiente aparecieran fotos mostrando exactamente lo que él negaba. Los intentos de Patricia por acceder a la fortuna de Lawrence se topaban con constante fracaso. Cada desafío legal era respondido con abrumadoras evidencias de sus crímenes. Sus abogados renunciaban a medida que surgían nuevos conflictos de interés. Sus intentos de vender historias a la prensa fracasaban cuando los periodistas recibían pruebas de sus mentiras. Mientras tanto, Lawrence reconstruía, operando bajo varios alias y a través de múltiples corporaciones, construyendo un nuevo imperio a partir de las cenizas de las ambiciones de sus enemigos. Sus hijos prosperaban bajo su guía. Mandy descubrió su talento para la ciberseguridad, convirtiéndose eventualmente en una estrella ascendente en el campo. Bill sobresalió en derecho corporativo, con una comprensión del negocio incrementada por observar la brillantez estratégica de su padre. Ambos hijos entendían la verdad, su padre no había huido, los había sacado de un ambiente tóxico. Lawrence mantuvo una seguridad operacional perfecta. En 6 años, ninguno de sus enemigos descubrió su ubicación o su nueva identidad. Los observaba a través de redes de vigilancia, monitoreaba sus intentos desesperados por recuperarse y cerraba metódicamente cada puerta que intentaban abrir. Su nueva corporación creció silenciosa pero constantemente, absorbiendo activos vulnerables de las empresas fallidas de sus antiguos enemigos. Cada adquisición era legal, lógica e imposible de rastrear hasta él. No estaba simplemente destruyendo su presente, estaba usando sus recursos para construir su futuro. Los conspiradores nunca se dieron cuenta de que observaban cómo sus propios activos se volvían contra ellos. Estaban demasiado ocupados sobreviviendo. Guo tomó consultorías cada vez más desesperadas. Sandy se mudó a apartamentos cada vez más pequeños.
Herman encontró su reputación tan tóxica que ni siquiera las startups lo querían. Los intentos de Patricia por aprovechar su antiguo estatus social acababan en fracasos humillantes. Durante todo este tiempo, Lawrence actuaba con precisión mecánica. Cada movimiento calculado, cada consecuencia medida. No actuaba por emoción, la venganza servida en frío requería paciencia y planificación. Estaba construyendo algo más grande que la destrucción, un legado que probaría que la traición nunca sale a cuenta. Durante 6 años fue un fantasma en la máquina, una mano invisible de la justicia. Sus enemigos miraban por encima del hombro, saltaban ante las sombras y poco a poco enloquecían tratando de entender por qué todo lo que tocaban se convertía en cenizas. Pero Lawrence sabía algo que ellos no. Esto era solo el prólogo. El final real estaba aún por llegar. Las cámaras de seguridad captaron la llegada de Patricia a las 9:47 de la mañana. 6 años no habían sido amables con ella. La ropa de diseñador había desaparecido, reemplazada por prendas de fábrica que intentaban con demasiado ahínco parecer caras. Su antes perfecto cabello mostraba vetas de canas y el maquillaje no lograba ocultar las líneas de amargura grabadas en su rostro. Sostenía la mano de un niño pequeño, de 5 años, de cabello oscuro, con la nariz distintiva de Herman. El niño miraba con curiosidad nerviosa mientras Patricia se acercaba a la recepción del imponente edificio de cristal que albergaba Nova Technologies, el nuevo imperio de Lawrence construido a partir de las cenizas de las ambiciones de sus enemigos. Necesito ver a Lawrence Sullivan, anunció Patricia, su voz con el mismo tono de privilegio que usó en la gala 6 años atrás. Dígale que está aquí su esposa. Ex esposa, corrigió Patricia, hurgando en su bolso. Y sé que está aquí. Este edificio, esta compañía, son suyos. El niño, él necesita conocer a su padre. Las cámaras de seguridad siguieron sus movimientos por el vestíbulo. En su oficina, 60 pisos arriba, Lawrence observaba la escena en sus monitores. Los resultados de pruebas de ADN ya estaban en su tableta, pruebas que había gestionado meses atrás mediante su red de vigilancia. El perfil genético del niño se mostraba junto al de Herman, una coincidencia del 99,9%. Se está poniendo desesperada, observó Crest desde su posición en la puerta. Tratar de reclamar paternidad después de 6 años. Los labios de Lawrence se curvaron levemente. Herman sabe del niño. Los abandonó a ambos hace 3 años. Mis fuentes confirmaron que ha estado esquivando la pensión alimenticia a través de empresas fantasma. El fideicomiso que usted estableció para el niño ha estado cubriendo sus necesidades básicas, agregó Cress, aunque Patricia lo ha estado descuidando a pesar de la ayuda. Tenemos documentación de citas médicas perdidas, ausencias inexplicadas de la escuela. Lawrence asintió. Todo procedía tal como lo había previsto. El intento de Patricia de aprovechar una falsa demanda de paternidad se convertiría en otra arma en su arsenal. Señor, la voz de su asistente llegó por el intercomunicador. La señora Black se está poniendo insistente. Lawrence presionó un botón y las imágenes de seguridad mostraron a Patricia cada vez más alterada en el vestíbulo. Díganle a Lawrence que Thomas es su hijo, exigió, subiendo el tono de voz. Estuvimos juntos esa última noche antes de que desapareciera. Él tiene responsabilidades. El niño, Thomas, se apartó de la explosión de su madre, mostrando una familiaridad práctica con sus episodios. La vigilancia de Lawrence había documentado docenas de escenas similares, los arrebatos públicos de Patricia, su negligencia hacia el niño, sus intentos de usarlo como palanca contra Herman y Lawrence. Súbanla, ordenó Lawrence. Es hora de terminar con esta farsa en particular. 10 minutos después, Patricia irrumpió en su oficina arrastrando a Thomas tras ella. Se detuvo al ver a Lawrence detrás de su escritorio, sin parecer ni un día más viejo que cuando desapareció. El éxito lo había preservado, mientras que el fracaso la había devastado. Has estado aquí todo este tiempo, susurró ella, justo bajo nuestras narices. Siéntate, Patricia, dijo Lawrence con calma. Necesitamos discutir el futuro de Thomas, específicamente por qué has estado descuidando los pagos de manutención que Herman, a través de su hermana Ronnie, envía para él.
El rostro de Patricia se puso pálido. ¿Cómo supiste? He estado observando. Te he visto malgastar el dinero de manutención en fracasados esquemas para hacerte rica. He documentado cada reunión de padres y maestros que te saltaste, cada chequeo médico que omitiste, cada vez que lo dejaste solo mientras perseguías pistas muertas intentando encontrar mi fortuna. Giró su tableta, mostrándole los resultados de ADN. Thomas no es mío, Patricia. Pero, a diferencia de su padre biológico, he estado asegurándome de que tenga comida, techo y educación mediante el fideicomiso que establecí. El mismo fideicomiso que has estado malversando. No puedes probar. Puedo probar todo. Lawrence presionó un botón y las pantallas alrededor de la oficina se iluminaron con metraje de vigilancia, registros financieros e informes médicos. La pregunta era qué sucedería a continuación. Thomas, olvidado por su madre en su conmoción, se había acercado a un rincón de la oficina donde un familiar vestido rojo colgaba enmarcado. Lo miraba con curiosidad inocente mientras la última maniobra desesperada de su madre se desmoronaba a su alrededor. Una semana después, 5 autos tipo Town Car llegaron a la sede de Nova Technologies. Cada uno transportaba a un pasajero que había recibido una invitación que no podían rechazar. Herman Black emergió primero, su traje de diseñador una imitación barata de su antiguo vestuario. La bancarrota lo había dejado lo suficientemente desesperado como para entrar a lo que sospechaba era una trampa. Wes Sullivan lo siguió, vistiendo el uniforme de la compañía de seguridad donde ahora trabajaba como gerente intermedio. 6 años de desastres financieros orquestados le habían arrebatado todo excepto su amarga resentimiento. Sandy salió a continuación, aferrando un maletín con documentos legales sobre sus cargos penales pendientes. Su antigua forma de andar segura había sido reemplazada por miradas nerviosas por encima del hombro. Jared Norton llegó cuarto, su acuerdo de inmunidad tambaleándose bajo el peso de nuevas evidencias. Su habitual arrogancia había desaparecido, reemplazada por la mirada atormentada de un hombre que observa cómo sus cuidadosas mentiras se desmoronan. Patricia entró al final, todavía aturdida por su fallido intento de paternidad. Había recibido esa misma mañana documentos de custodia. La hermana de Herman, Ronnie, la demandaba por la custodia de Thomas, con amplia evidencia de negligencia. El directorio del vestíbulo indicaba su destino, la sala de conferencias a una reunión especial de la Junta. Ninguno de ellos notó que cada guardia, cada recepcionista, cada persona que pasaron había sido seleccionada específicamente para este día. Lawrence observaba su acercamiento en sus monitores. A su lado estaba su círculo interno, cada uno preparado para su papel. Mandy, ahora de 24 años, se había convertido en una experta formidable en ciberseguridad. Sus tabletas mostraban años de datos de vigilancia sobre las actividades de su madre. Bill, recién graduado en Derecho, cargaba archivos que documentaban cada aspecto de los crímenes de Wu. La traición de su tío había moldeado su comprensión del derecho corporativo. Brooke, ascendida a Co., sostenía evidencia del espionaje corporativo de Sandy, cada patente robada, cada trato secreto, cada transacción oculta. Chris mantenía su posición junto a la puerta, listo para presentar pruebas de las múltiples traiciones de Herman. Claudia Martínez, asesora legal corporativa por excelencia, estaba lista con documentación de la conspiración colectiva. Los conspiradores entraron a la sala de conferencias por separado, tratando cada uno de evitar el contacto visual con nosotros. El diseño de la habitación era deliberado, una larga mesa con sillas de respaldo alto frente a una enorme pantalla, actualmente oscura. Por favor, tomen asiento, ordenó una voz familiar desde altavoces ocultos. La pantalla se iluminó mostrando a Lawrence en su oficina, pero antes de que pudieran reaccionar, las puertas de la sala se abrieron. Lawrence entró. El verdadero Lawrence. La pantalla había sido una distracción, un recordatorio final de lo fácilmente que habían sido manipulados. 6 años, dijo, tomando su lugar en la cabecera de la mesa. 6 años observándolos destruirse a sí mismos con su propia codicia y estupidez. Maldito. Corman intentó levantarse, pero la mano de Cress en su hombro lo obligó a sentarse.
Interesante elección de palabras, Herman, respondió Lawrence, especialmente dado que abandonaste a tu propio hijo. Patricia se estremeció. El uniforme de guardia de seguridad de Guo de pronto se sentía demasiado ajustado. Los dedos de Sandy temblaron sobre su maletín. Hoy no se trata de venganza, continuó Lawrence, se trata de justicia, de consecuencias, de verdad. Asintió a su equipo. Mandy avanzó primero, su tableta proyectando en la pantalla. Madre, ¿te gustaría explicar estas grabaciones? La que muestra cómo saboteaste deliberadamente mi relación con papá. La cara de Patricia palideció al llenarse la sala con el sonido de su propia voz, orquestando conflictos, manipulando eventos, envenenando a sus hijos contra su padre. Bill siguió con su presentación. Tío Guo, a las autoridades federales les interesa mucho estos registros de transacciones, especialmente lo que hiciste con el dinero. Uno a uno presentaron sus evidencias. Brock expuso el espionaje corporativo de Sandy, incluidos correos electrónicos que probaban que ella había robado patentes antes incluso de que se presentaran. Chris detalló las traiciones de Herman, con metraje de vigilancia de sus reuniones con competidores. Claudia presentó pruebas de la conspiración colectiva, revelando cómo las acciones de cada uno se conectaban para formar un cuadro completo de traición. Pero fue la revelación final de Lawrence la que destrozó sus últimas esperanzas. Tu acuerdo de inmunidad, Jared, dijo, dirigiéndose a Norton. ¿De verdad pensaste que no encontraría la evidencia que retuviste? Los verdaderos registros de tu participación. El rostro de Norton se tornó ceniciento. Su acuerdo de inmunidad se basaba en la divulgación completa. La evidencia que Lawrence ahora mostraba probaba que había mentido a los investigadores federales. La justicia que Lawrence había orquestado cayó como fichas de dominó, cada pieza desencadenando la siguiente con precisión mecánica. Herman fue el primero en quebrarse cuando se enfrentó a las evidencias de Kress sobre su fraude corporativo, no solo la aventura con Patricia, sino años vendiendo secretos de la compañía. Su fachada se desmoronó. Quiero hacer un trato, soltó, ganándose miradas de asco de sus co-conspiradores. El tiempo de hacer trato se acabó, replicó Lawrence. Los agentes federales ya están tramitando tu participación en espionaje industrial. La evidencia ha sido verificada por 3 fuentes independientes. Guo intentó otro enfoque. Hermano, por favor. Perdiste el derecho de llamarme hermano cuando elegiste robar a tu propia familia, lo interrumpió Lawrence. Sin embargo, la fiscalía está dispuesta a discutir un acuerdo en intercambio de tu testimonio completo. Los hombros de Guo se hundieron. El uniforme de guardia de seguridad que vestía se sentía ahora como un adelanto de su futuro atuendo carcelario. En menos de una hora firmó una confesión completa detallando cada proyecto fantasma, cada dólar robado. El colapso de Sandy fue más espectacular, mientras Brock presentaba metódicamente evidencias de su espionaje corporativo. Sus contactos en la industria estaban recibiendo simultáneamente documentación detallada de sus crímenes. Al anochecer, estaría en la lista negra de todas las grandes compañías tecnológicas del país. No puedes hacer esto, susurró, pero su protesta sonó hueca incluso para ella. Ya lo hice, replicó Lawrence. Los activos de tu nueva compañía están siendo incautados mientras hablamos. Las patentes que robaste están siendo devueltas a su legítimo dueño. El acuerdo de inmunidad de Jared Norton se desmoronó bajo el peso de la nueva evidencia revelada. Su intento de traicionar a sus co-conspiradores se había vuelto en su contra espectacularmente. Lawrence había sabido de sus registros ocultos desde el principio, esperando el momento perfecto para exponerlos. A los fiscales federales les interesa particularmente la evidencia que olvidaste mencionar, le informó Lawrence. Los acuerdos de inmunidad requieren divulgación completa, Jared. Deberías haber leído la letra pequeña. Pero fue el destino de Patricia el más adecuado. Mientras los demás enfrentaban sus consecuencias legales, ella vio desaparecer sus últimas pretensiones sobre la fortuna de Lawrence. Cada intento que hizo por acceder a su riqueza en los últimos 6 años se expuso como los manotazos desesperados que habían sido. El niño intentó una última vez. Thomas necesita estabilidad.
Lo sé, interrumpió Lawrence, por eso estoy apoyando la petición de custodia de Ronnie. La hermana de Herman ha demostrado ser la única adulta en su vida que realmente se preocupa por su bienestar. La resolución avanzó con eficiencia. Herman fue llevado por agentes federales, acusado de fraude corporativo con una pena mínima de 10 años. Guo firmó su acuerdo de culpabilidad, aceptando una sentencia menor a cambio de su testimonio. Sandy miró impotente mientras sus contactos en la industria la abandonaban, su reputación destruida sin remedio. El acuerdo de inmunidad de Jared se revocó oficialmente, con múltiples acusaciones en fila. Patricia perdió su última apelación por los bienes de Lawrence, sus reclamos desestimados con prejuicio. Pero Lawrence no había terminado. Mientras sus enemigos enfrentaban su destino, él dirigió su atención al inocente atrapado en su red. Thomas, el hijo abandonado de Herman, fue puesto bajo la custodia de Ronnie. Lawrence se aseguró de que el niño tuviera todo lo necesario: educación, apoyo y, sobre todo, estabilidad. El fideicomiso que había establecido garantizaría que Thomas nunca sufriera por los pecados de sus padres. Sus acciones me obligaron a destruir su mundo, dijo Lawrence a los conspiradores. Pero a diferencia de ustedes, yo protejo a los inocentes. Thomas tendrá todas las oportunidades que intentaron robar a mis propios hijos. Mientras la seguridad los conducía fuera, Lawrence se quedó de pie en la ventana de su oficina, observando la puesta de sol sobre su imperio reconstruido. Detrás de él colgaba el vestido rojo que lo había iniciado todo, ya no un símbolo de traición, sino un recordatorio de la justicia servida. Un año después, Lawrence se sentó en esa misma oficina examinando lo que su venganza había construido. La compañía había crecido más fuerte que nunca. Mandy encabezaba la división de ciberseguridad, su pericia moldeada por observar la brillantez estratégica de su padre. Bill dirigía el departamento legal, su comprensión del derecho corporativo profundizada por documentar los crímenes de su tío. Brooke se desempeñaba como co, su lealtad recompensada con el puesto que había ganado. Chris dirigía las operaciones de seguridad global, su protección extendida a todo el imperio Sullivan. La posición de Claudia Martínez como jefa de asuntos legales corporativos era intocable, su manejo de la caída de los conspiradores legendario en círculos legales. Mientras tanto, los conspiradores vivían con sus consecuencias. Herman cumplía su condena en prisión federal, su convicción por fraude corporativo asegurando que nunca volvería a trabajar en negocios. Guo trabajaba turnos nocturnos como guardia de seguridad, su acuerdo de culpabilidad le permitía apenas sobrevivir, sin prosperar. Sandy vivía en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, en la lista negra del mundo corporativo que antes dominaba con confianza. Jared enfrentaba múltiples acusaciones, sus problemas legales aumentando a medida que más evidencia de su engaño salía a la luz. Patricia, su estatus social destruido, trabajaba como empleada en una tienda departamental del centro comercial. Sus antiguas amistades cruzaban la calle para evitarla. Sus intentos por reconstruir su estatus social fracasaban constantemente, su nombre ahora sinónimo de traición en la sociedad de San Francisco. El vestido rojo colgaba en la oficina de Lawrence, enmarcado tras cristal blindado, un recordatorio de que la justicia, adecuadamente impartida, requería no solo venganza sino sabiduría. Su nueva esposa, Amanda Troy, quien había ayudado a exponer los hilos financieros de la conspiración, entendía su significado. Su familia ensamblada, incluyendo a Thomas, a quien Lawrence orientaba a distancia con cuidado, representaba su verdadera victoria. La venganza, había aprendido Lawrence, no se trataba solo de castigo. Se trataba de proteger a los inocentes y asegurarse de que el karma encontrara a sus verdaderos objetivos. Mientras observaba a su familia y amigos leales celebrar el aniversario de la compañía, comprendió que la mejor venganza no era solo destruir a sus enemigos, era construir algo más fuerte sobre las cenizas de su traición. El poder de una respuesta paciente y calculada a la traición había demostrado ser absoluto, cada destino ganado, cada resolución completa, cada lealtad recompensada. La justicia, servida en frío, pero servida por completo, había prevalecido. Epílogo. Patricia Black, antes Sullivan, contemplaba su reflejo en el espejo del baño de empleados de la tienda departamental Carson's.
A los 52, el mantenimiento cuidadoso de su apariencia se había vuelto una obsesión, un intento desesperado de aferrarse a su antigua gloria. El descuento de empleada apenas cubría sus cosméticos básicos y su cheque mensual como vendedora no podía sostener ni una fracción de su antiguo estilo de vida. Su diminuto apartamento, muy lejos de la mansión Sullivan, se encontraba sobre un restaurante chino en un rincón olvidado de San Francisco. El constante aroma a aceite de cocina era un recordatorio diario de su caída. Sus anillos de boda, tanto el de Lawrence como el de su breve y desastroso matrimonio con Herman, se habían vendido hacía años para cubrir honorarios legales. Cada intento por reconstruir su posición social había fracasado espectacularmente. 3 organizaciones benéficas rechazaron públicamente sus solicitudes de voluntariado. Ex amigos bloqueaban sus llamadas y sus cuentas de redes sociales, los clubes de campo alegaban restricciones de membresía. Incluso el club de bridge de su madre le pidió discretamente que no asistiera a su recaudación de fondos anual. Su relación con Thomas, ahora de 11 años, existía solo por mandato judicial, visitas supervisadas 2 veces al mes. Ronnie, la hermana de Herman, había obtenido la custodia total hacía 5 años, con el respaldo de la meticulosa documentación de Lawrence sobre la negligencia de Patricia. El fideicomiso que Lawrence estableció aseguraba que Thomas asistiera a las mejores escuelas y tuviera todas las oportunidades que Patricia ya no podía fingir proveer. La suerte de Herman Black fue igualmente adecuada. El campamento penitenciario federal de Montgomery le había quitado su arrogancia junto con su libertad. Su condena de 7 años, reducida de 10 por cooperación, le ofrecía amplio tiempo para reflexionar sobre sus elecciones. Su compañero de celda, irónicamente, era un ex administrador de fondos de cobertura que lo había perdido todo ante una de las correcciones de mercado de Lawrence. Las consecuencias de su traición seguían desarrollándose. Los intentos de Patricia de escribir un libro revelador se cerraron con acuerdos de confidencialidad férreos. Las apelaciones de Herman fueron rechazadas con creciente determinación. Sus activos conjuntos habían sido incautados y liquidados. Sus reputaciones estaban tan completamente destruidas que ni siquiera sus fracasos eran noticia. La nueva sede de Lawrence dominaba el skyline de San Francisco, un testimonio de venganza paciente y reconstrucción calculada. El logo de Nova Technologies brillaba contra el sol de la mañana, mientras dentro florecían los frutos de la lealtad. Mandy Sullivan, ahora directora estratégica de ciberseguridad, había transformado los protocolos de seguridad de su padre en un estándar de la industria. Las innovaciones de su departamento, nacidas de observar el desmantelamiento metódico de los enemigos de su padre, establecían regularmente nuevos parámetros de protección digital. A los 29 años, las publicaciones especializadas ya la llamaban la próxima generación de la evolución en seguridad. El departamento legal de Bill Sullivan se había vuelto legendario por su precisión. Su comprensión del derecho corporativo, moldeada por documentar la caída de su tío, lo hacía único para proteger los intereses de la compañía. Su reciente matrimonio con la hija de un juez de la Corte Suprema sumaba otra capa de influencia al legado Sullivan. El ascenso de Brooke a Co confirmó la habilidad de Lawrence para detectar talento. Su estilo de gestión, aprendido de años de observar a Lawrence, combinaba eficiencia con visión estratégica. El apoyo unánime de la Junta a su liderazgo se reflejaba en el trimestre más fuerte en la historia de la compañía. Chris expandió la seguridad global a una subsidiaria independiente, ofreciendo servicios especializados a clientes selectos. Su lealtad hacia Lawrence fue recompensada con la propiedad parcial del nuevo emprendimiento, aunque seguía supervisando personalmente la seguridad de la familia Sullivan. La posición de Claudia Martínez como jefa de asuntos legales corporativos venía con una oficina con vista a la bahía. Su manejo de la caída de los conspiradores se convirtió en un caso de estudio en las facultades de derecho más destacadas, aunque los detalles completos seguían sellados. El matrimonio de Lawrence con Amanda Truett trajo más que felicidad personal. Unió a 2 familias poderosas con fortalezas complementarias. Su pericia financiera había ayudado a rastrear los hilos del dinero de la conspiración y su comprensión de la pérdida, al haber perdido a su primer esposo por las maquinaciones de los conspiradores, le daba una perspectiva única sobre las motivaciones de Lawrence. Su familia ensamblada prosperaba.
Las hijas adolescentes de Amanda sobresalían bajo el mentorazgo de Mandy. Thomas, aunque no era oficialmente parte de la familia, recibía una orientación cuidadosamente estructurada. El nombre Sullivan, una vez más, representaba integridad e innovación. Sus cenas familiares regulares se convirtieron en un símbolo de la victoria sobre la traición. El éxito de la compañía superaba incluso las predicciones de Lawrence. Nova Technologies absorbió mercados clave de sus competidores. Adquisiciones estratégicas reforzaban su posición global. Patentes innovadoras aseguraban su liderazgo tecnológico. El valor de las acciones se triplicó bajo la nueva dirección. Lawrence mantenía una vigilancia discreta sobre sus antiguos enemigos, no por temor u obsesión, sino como cuestión de principio. Sus continuas luchas servían como puntos de datos en su entendimiento de la justicia. Los intentos de Patricia de redención fallaban, entrevistas para puestos mejores, rechazadas, solicitudes de préstamos, denegadas, esfuerzos infructuosos de contactar a Thomas fuera de las visitas aprobadas, ignorados, sumisiones a revistas de sociedad contando su versión, declinadas. Herman, en su prisión, veía cómo se rechazaban sus solicitudes de libertad condicional, cómo fracasaban sus intentos de publicar consejos de negocios. Wu pasaba noches tediosas como guardia, recordando su antigua riqueza. Sandy habitaba el ostracismo corporativo, cada puerta cerrada. Jared, con múltiples acusaciones, veía agravarse su situación legal. El vestido rojo, todavía enmarcado en la oficina de Lawrence, había adquirido un estatus casi mítico entre los empleados. Los nuevos aprendían pronto a no preguntar directamente por él. Su historia, versiones cuidadosamente curadas, circulaban como advertencia contra la traición y testamento de la lealtad. La venganza de Lawrence no solo había destruido a sus enemigos, había construido algo más grande, una cultura corporativa que valoraba la lealtad por encima de todo, una familia fortalecida por superar la traición, un legado asegurado para generaciones, una reputación de justicia paciente y absoluta. Thomas, ajeno a su conexión completa con los eventos, prosperaba bajo el cuidado de Ronnie. El fideicomiso establecido por Lawrence le garantizaba cada oportunidad para construir su propio legado, no manchado por las elecciones de sus padres. Al final, la venganza paciente de Lawrence había transformado la traición en cimientos para un futuro más sólido. El destino de los conspiradores servía como un recordatorio perpetuo: el karma no llega como un relámpago veloz, sino como una marea inevitable que se eleva lenta pero absolutamente, ahogando a aquellos que confunden la paciencia con la debilidad. El nombre Sullivan perduró, más fuerte que nunca, mientras aquellos que trataron de destruirlo vivían como cuentos con moraleja, sus caídas tan completas como lo había sido su traición. Lawrence conservaba solo una foto de su matrimonio anterior, no por sentimentalismo, sino por perspectiva. Mostraba a Patricia con el vestido rojo en la gala, celebrando lo que creía su triunfo. A su lado, los informes trimestrales mostraban el dominio continuo de Nova Technologies, cada éxito otra piedra en el edificio construido con la destrucción de sus enemigos. La venganza perfecta, había aprendido Lawrence, no se trataba solo de destruir enemigos, sino de usar su destrucción para construir algo que nunca podrían manchar, nunca tocar ni comprender. Un legado de justicia servida en frío, completa y sin remordimientos.